Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la presentación del libro y encuentro con su autor, con Francisco José Fernández. Es para mí, como concejal de Cultura y Patrimonio, un auténtico orgullo continuar presentando publicaciones de nuestro querido Fran, el filósofo, como le conocemos todos aquí en Marmolejo. Tus libros se encuentran ya en nuestra sesión de autores locales y hoy sumaremos uno más a esa estantería que tenemos en la biblioteca. Eso significa, Fran, que ya te consideramos un marmolejeño más y estamos orgullosos de ello. Por eso siempre es un motivo de alegría saber que tú siempre cuentas con el que es tu pueblo para dar fe de tus progresos editoriales. Nosotros también nos aprovechamos algunas veces de tus conocimientos para que nos ofrezcas conferencias tan interesantes como la que pudimos disfrutar hace poco más de un mes sobre otro filósofo marmolejeño, sobre Ortí Lara. Y ya en el mes de agosto presentaba en la Casa de la Cultura otras de sus creaciones, Licofrón, con gran éxito de público y también de asistencia. Y hoy lo hace en este salón de plenos con un nuevo libro titulado El resto de la idea, que ofrece una serie de textos de distinto tipo, forma, entonación y me atrevería a decir que ánimo y maduración del propio autor. Desde un pequeño diario escrito mientras elaboraba y defendía su tesis doctoral y al mismo tiempo disfrutaba de París como estudiante, hasta sus columnas periódicas o artículos de opinión más sesudos y analíticos sobre diferentes temas de actualidad, sin olvidar también reseñas, semblanzas, cartas o entrevistas. Y todo este material que el autor ha condensado en un volumen sirve para hacerse una idea aproximada de cómo está amueblada la cabeza de este filósofo. Porque no solo le interesa lo puramente científico, sino también todo aquello que tenga que ver con el conocimiento, como buen pensador de nuestro tiempo. Por eso resulta tan interesante adentrarse en algunos textos que versan sobre su querido ajedrez, incluyendo la anécdota ya conocida de su carta al diario El País y la posterior llamada de una conocida cadena de televisión para ahondar en el tema y no de la forma que él hubiera querido. O sobre lengua, también, religión, política o cultura. Una amalgama de temas y de estilos que, a la manera de un docente, conforman un libro que yo, si volviera a ser su alumno de nuevo, no dejaría de leer, porque nos invita a reflexionar junto a él sin ofrecer una solución a los problemas que plantea. De ahí la riqueza de su estilo. Porque nunca viene de más pararse a pensar con un libro en la mano y eso Fran, aunque a veces no quiera, lo consigue muy rápido. Así que, Fran, yo no quiero extenderme mucho más y sí que me gustaría volver a dar las gracias a Fran por contar siempre con el Ayuntamiento de Marmolejo para compartir sus triunfos. Recordar, además, que el libro ya está disponible en la Biblioteca Municipal de Marmolejo para su préstamo, que ahora también hará la firma de libros y la venta de libros para todo aquel que lo desea. Y bueno, solo desear que ya estés preparando el siguiente libro, que me consta que sí, y podamos tenerte de nuevo muy pronto aquí con otro ejemplar nuevo. Muchas gracias y suerte, Fran. Pues muchas gracias, Rafael, por tus palabras, que además revelan que le has echado un vistazo al libro y te has preocupado por saber de qué va, lo cual no suele ser habitual. De verdad que te lo agradezco mucho, porque he hecho muchas entrevistas donde sencillamente el periodista, por ejemplo, no quería que yo le hiciera todo el trabajo. Aquí consta por los comentarios que has hecho que ese no es el caso, lo cual te lo agradezco de verdad. Bien, como ha dicho Rafa, el libro es una amalgama. Una amalgama es un conjunto heterogéneo de elementos y efectivamente el libro El resto de la idea, que es este que tenemos aquí, pues es un conjunto hasta cierto punto heteróclito, perdonadme la palabra, de diferentes textos. Textos que en un principio pensé incluso titular el libro como de los géneros menores, porque
Los géneros que aquí se practican son el diario, ese diario de París que llevé en el año 95 mientras disfrutaba de una beca postdoctoral, y durante esos primeros meses de París, pues asombrado por esa ciudad, por las posibilidades culturales que ofrecía, por mi propio entusiasmo filosófico, porque era capaz, iba a las clases de esos profesores que yo había leído previamente, iba a las clases de Alain Badiou, a las clases de Jacques Derrida, que son dos de los más grandes filósofos del último tercio del siglo XX, pues fueron profesores míos. Clases de mi director de tesis, de director de proyecto postdoctoral, que era Michel Fichand, un historiador de la ciencia y de la filosofía extraordinario. Me iba por las tardes a la Rue de Four, en el Boulevard Saint-Germain, o sea, en el barrio latino, allí a perderme entre libros la edición original de la enciclopedia, pues de la enciclopédie, textos, es decir, disfrutando de eso que desde pequeñito me ha gustado hacer, que es vivir entre libros. Como anécdota, cuando mi hermano pequeño quería enfadarse conmigo porque no jugaba con él, lo que hacía era coger mis libros y los tiraba desde el cuarto piso a la calle, ¿no? Porque sabía que no me podía hacer daño más que yéndose a por esos pequeños volúmenes que yo iba atesorando en mi pequeña estantería de mi habitación. Así que soy alguien libresco, es decir, mi naturaleza es libresca. Los libros me han seducido desde el principio, y por lo tanto eso ha adornado mi carácter y de hecho, desde muy pronto yo lo que quise hacer era libros. Yo quería ser un poco como en la película esta de Desayuno con Diamantes, George Pepper, guapísimo, que se enamora luego de Audrey Hepburn y demás, que era un escritor pues que no escribía. A mí lo que me gustaba también era eso, lo de ser escritor pero sin tener que escribir, es decir, sin pasar por el esfuerzo de tener que escribir, pero poder decir eso, ¿no? Y después de todo, luego la vida me llevó por otros sitios, profesor, etcétera, filósofo incluso, pero que yo me considero más escritor que filósofo, es decir, aprovecho mis conocimientos filosóficos no para hacer literatura, sino para escribir, que no es exactamente lo mismo, porque eso de hacer literatura es como que sospecho un poquito incluso de la expresión. Recuerdo que García Calvo decía que el momento en que acaba la poesía es con Virgilio, porque ya la poesía dejaba de ser algo que tenía una dimensión fundamentalmente oral para tener una dimensión fundamentalmente escrita. Es decir, litera significa letra, y por lo tanto algo que había que escribir. En fin, evidentemente no podemos retrotraernos a aquellos tiempos, pero digamos que la desconfianza ante el concepto de literatura, que en realidad yo siempre desconfío de cualquier concepto, porque siempre se precipitan sobre el mismo un montón de consideraciones espurias, pues no deja de rondarme. Pero el caso es entonces que hay una mezcla de géneros menores, en el sentido de que no son tratados, o de que no son sumas teológicas en plan Santo Tomás de Aquino, sino escritos relativamente breves, pero que contienen cierta unidad. Una unidad más bien de tipo problemática o temática. Es decir, que yo soy muy obsesivo con los asuntos que me interesan. Aquí tú has mencionado el ajedrez, pues hay 2 o 3 artículos dedicados al ajedrez, con la anécdota esta de la sexta incluida, que vinieron aquí al ayuntamiento pidiendo explicaciones a ver quién era este tío que había publicado una cosa en el diario El País, y luego pues hicieron una fantochada presentar, porque claro, les interesaba el aspecto humano de las cosas. A mí los aspectos humanos de las cosas no me han interesado nunca directamente, porque no son más que ocasión para el sentimentalismo. Pero está el ajedrez, está la tauromaquia. Yo voy muy poco a los toros, pero soy taurino, por decirlo así, es decir, me parece un espectáculo maravilloso, un espectáculo donde se aúna la belleza y la verdad, increíblemente, en el sentido de que es un acontecimiento irrepetible cada corrida de toros, lo cual no significa que luego haya prostituciones de la tauromaquia como lo hay de todo, en el sentido de que eso que debe ser único parece algo repetido, es decir, cuando ya no puede haber sorpresa.
y está, desde otro punto de vista, autores que han conformado mi manera de pensar, Leibniz en primer lugar, sobre el cual hice la tesis, como ya sabéis, o Ortega y Gasset también, que es un filósofo que a mí me sedujo en su momento, un filósofo extraordinario que tiene una obra precisamente sobre Leibniz que orientó mi andadura especulativa cuando estaba en tercero de carrera, es decir, uno de esos libros que te fascina y que dada su importancia, orientan casi como si fuera un destino una trayectoria. También el papel de los maestros, es decir, ciertos autores que a mí me han influido, por ejemplo, Badiou, que fue profesor mío, le dedico de hecho un articulito, porque en aquella época de París me puse a traducir un libro de Badiou y aprovechando la traducción de ese libro, que eso se menciona en el diario, pero luego sale el artículo hablando de ese libro que había intentado traducir, que luego al final no se publicó aquella traducción. De hecho, creo que no llegué a acabarla, no llegamos a acabarla porque no sé si nos quedaron 20 páginas por hacer y al final, como no iba a salir adelante, pues se quedó en el camino. Pero aún así, siempre he dicho que traducir es una de las mejores maneras de leer, porque tienes que estar pendiente de cada una de las palabras que tienes que reproducir en tu propia lengua y todo aquello sobre lo que te deslizas cuando lees en tu propia lengua, sin embargo, se convierte en obstáculo cuando lo tienes que verdaderamente poner en otra que aquella en la que estás leyendo, para la cual no tienes la destreza suficiente, porque claro, es una lengua distinta a la tuya propia, y por otro lado, el proceso de traducir, de que un código se convierta en otro, es verdaderamente dificultoso, pero al mismo tiempo apasionante. Autores de este estilo, como por ejemplo mi director de tesis, Javier Echeverría, o Víctor Gómez Pin, que si los menciono es porque al final del libro hay una entrevista que este verano hice a ambos en Ronda, aprovechando unas jornadas de filosofía y música que todos los años se dan en esa ciudad. Es una ciudad maravillosa, por otro lado, muy taurina, por otro lado. De hecho, el hotel en el que me alojaba era el Hotel Maestranza, porque está al lado de la Maestranza de Ronda, que es una asociación cultural también, tiene una biblioteca impresionante y allí todos los años hay unos sesudísimos congresos sobre filosofía y música que van, autores muy importantes de estos dos ámbitos. Y aproveché la circunstancia de que me suelo acercar allí para verlos por lo menos una vez al año y les hice una entrevista confrontándolos y orientando las preguntas en un sentido, cosa que era imposible porque son tipos que en este momento pues uno tendrá 75, 77, 78 años, es decir, ya hechos y derechos, con una personalidad propia, con una obra a sus espaldas muy fuerte y que, aunque yo intenté que las cosas fueran por determinado sitio, pues al final fueron por donde ellos quisieron. Desde asuntos taurinos, aprovechando que estábamos allí, la propia concepción de la filosofía, cómo hay que entender qué es esto de la filosofía, que es una cosa dificilísima y que prácticamente cada filósofo la entiende de una manera, que tiene que ser así, por otro lado, y asuntos de tipo político, por ejemplo, fortísimos, en el sentido de que uno de ellos venía de una tradición comunista, otro de ellos viene de una tradición anarquista y se confrontaban con la nueva izquierda que en este momento está en el candelero. Y siendo muy críticos con ese tipo de discursos actuales, pero no desde una derecha o una derechona que podríamos decir, sino desde una izquierda que no se siente identificada con estos nuevos tiempos, por razones diversas, digamos que pues porque la sociedad ha cambiado y evidentemente la España de los años 70-60, uno de ellos los dos exiliados, no es exactamente igual que la España del año 2020 o del 2000 para acá, donde los políticos actuales han crecido en democracia, por decirlo así.
Entonces no saben exactamente, bueno, los políticos actuales, digamos que desde esta perspectiva no están confundidos respecto de algunas cosas esenciales que eran para ellos fundamentales y que no lo son ahora. Por ejemplo, asuntos de tipo superestructural, como diría un marxista, es decir, asuntos de tipo cultural, o lo que alguna vez hemos hablado sobre usos y costumbres. Es decir, no se puede legislar sobre usos y costumbres, o hay que legislar lo menos posible. Lo que hay que legislar es sobre la estructura o la infraestructura, es decir, las condiciones laborales o el hecho de que vivamos explotados directamente. Porque, como dice mi padre, nadie se hace rico trabajando, ¿no? Esto es una verdad así como bastante evidente. Para hacerte rico tiene que pasar otra cosa que más que trabajar. Bien, y por otro lado, me interesaba el género de la entrevista porque uno de los géneros más difíciles que hay en filosofía es el diálogo. Los diálogos platónicos es un género fundado por Platón, pero que también hubo otros diálogos de ese estilo, intentando reproducir lo que era el magisterio de Sócrates. Sócrates era un filósofo ágrafo, no escribió nada, o se cree que no escribió nada, aunque Esquines fue acusado de haber robado a Sócrates algunos escritos y haberlos hecho publicar con su nombre, pero bueno, eso no deja de ser una noticia de la antigüedad. Y Platón y otros filósofos imbuidos del espíritu socrático consideraron que el género era la forma en que había que representar el discurso filosófico. Es decir, una forma en la cual no te puedes olvidar nunca del interlocutor. Es decir, la verdad no es algo que se hace a solas, sino que se hace en comunidad o en diálogo con los demás. Esa es una idea muy interesante, pero al mismo tiempo es muy difícil hacer buenos diálogos filosóficos. De hecho, mi tesis es que la mayor parte de los diálogos hechos por filósofos, desde un punto de vista literario-narrativo, se caen a pedazos. ¿Por qué? Pues porque están llenos de buenas ideas, de buenos conceptos, pero desde el punto de vista del dramatismo de la acción, que no pasa nada, evidentemente, en un diálogo no pasa nada, no son tan logrados como cuando, por ejemplo, algunos literatos se ponen a hacer dialogar a sus personajes, incluso para hablar de cosas más o menos profundas. Estoy pensando, por ejemplo, en Pío Baroja. Pío Baroja, en El árbol de la ciencia, tiene un capitulito donde Iturrioz, que era el tío, me parece, de Andrés Hurtado, que es el protagonista, se ponen a hablar de filosofía, un diálogo estupendo. Está lleno de errores desde un punto de vista filosófico, pero sin embargo, desde un punto de vista puramente literario, es fantástico, ¿no? Entonces, lo que no consigue por un lado, que es lo que consiguen los filósofos, y lo consiguen desde otro punto de vista. O estoy pensando, por ejemplo, en algunos capítulos de Rayuela, de Julio Cortázar, extraordinarios también, con un dramatismo fantástico, con varias voces funcionando al mismo tiempo, donde no ocurre eso que pasa incluso en los diálogos de Platón, donde el interlocutor de Sócrates solamente se dedica a cabecear como si fuera una mula para darle pie a Sócrates a decir lo siguiente. Y el interlocutor de Sócrates dice, sí, por Zeus, seguramente, sí, no puede ser más cierto, pero claro, no está diciendo nada, solamente está dándole pie, como cuando decimos sí al teléfono para que el otro siga hablando, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso es un debe literario en la creación de la obra en cuestión. O estoy pensando, por ejemplo, en una autora como Iris Murdoch, es una escritora que a mí me interesó mucho en su momento, que fue discípula de Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo del siglo XX, uno de los más influyentes, que tiene algunas novelas propiamente, novelas convencionales, pero algunas de ellas con mucho calado filosófico. Estoy recordando, por ejemplo, la primera de ellas, que es una de las que más me gustan, que se titula Bajo la red, aprovechando un momento del Tractatus, que es la obra de Wittgenstein, donde él dice que la filosofía tiene que situarse bajo la red, y la ciencia debe ser la red. La red es los procedimientos que tenemos para capturar la realidad, pero la filosofía no tiene como misión capturar la realidad o describir simbólicamente la realidad, sino situarse así enigmáticamente bajo la red. Es una metáfora muy bonita que ella luego aprovecha en su primer libro. Y luego hay otro que también recomiendo, que tiene relación con Marmolejo porque pasa en un balneario, que es El discípulo del filósofo,
una historia preciosa en la que un viejo filósofo vuelve a su casa, vuelve a su Marmolejo natal, donde los ciudadanos son todos bañistas. Es un balneario de estos donde se bañaba, no solo de agüistas, sino de bañistas, y ha dejado en el pueblo a un discípulo que está absolutamente prendado del maestro. Y el maestro no quiere saber nada del pesado del discípulo, que lo único que quiere es el reconocimiento respecto de su maestro. El maestro lo trata a patadas, diciendo eres un pesado, y al final, de hecho, les reviento la novela, pero me da igual. El maestro mata, el discípulo mata incluso al discípulo, y lo mata de una manera muy graciosa, porque es un asesinato sin asesino. ¿Por qué? Porque él se está bañando en su bañera y se ha tomado unos barbitúricos o algo así para suicidarse. Entonces, es decir, el maestro se está suicidando y en ese momento viene el discípulo y lo ahoga, ¿no? Y entonces, pero claro, ya está muerto. Y entonces le saca mucho partido, Iris Murdoch le saca mucho partido a esa situación tan paradójica, porque el discípulo, cuando ve que el maestro no se sorprende, está diciendo, quiere que lo mate, ¿no? Claro, como no se está, es decir, mi maestro quiere que yo lo mate. Y entonces es como que se reconcilia consigo mismo y empieza a ser ya no un pesado, sino un tipo reconciliado con el mundo, porque ha matado a su maestro pensando que el maestro quería que lo matara, cuando todo ha sido una casualidad alucinante, ¿no? Entonces, y los diálogos, por ejemplo, con el cura del pueblo que tiene el maestro, son fantásticos, acerca de la existencia de Dios, acerca de lo que sea, en un nivel más o menos teológico, pero que mientras pasean se ponen a hablar, y ya le gustaría a Platón o a los grandes filósofos que han hecho diálogos tener la habilidad dialógica que tiene aquí Iris Murdoch. Bien, la entrevista no es exactamente eso, es decir, una entrevista no es exactamente un diálogo, porque la entrevista la grabé con el móvil, mi hijo me ayudó a grabar todo eso y luego me puse a reproducir lo que se había dicho. Me costó Dios y ayuda, porque claro, como no había pretensión literaria, sino que era una charla más o menos normal, entre amigos, casi se podría decir, pues hay muchas interrupciones, hay cambios de sentido en un momento dado, hay chistes, hay procacidades, hay no sé qué. Todo eso lo he mantenido intentando ser lo más fiel posible, nunca se puede del todo, pero ser lo más fiel posible a lo que de verdad se dijo en ese momento. La idea ya veis por dónde va. Por un lado me interesa el diálogo, estoy criticando el hecho de que los diálogos están demasiado prefabricados conceptualmente. Por otro lado, no quiero incurrir en literatura a la hora de dar cuenta de esa entrevista, y quiero mantener la autenticidad del acontecimiento que hubo en su momento. Las correcciones han sido mínimas, directamente he eliminado alguna repetición o alguna cosa que había que quitar porque era poco delicada, sobre todo con algún ministro y cosas de este estilo, pero poco más. Y luego hay otro género de textos que son artículos más bien académicos, es decir, textos que fui, sobre todo en los años 95, 2000 y pico, 2001, 2002, hasta que vine a Marmolejo y me desgracié ya del todo desde un punto de filosófico, pero no por Marmolejo, sino por el hecho de que me puse a criar hijos y a dar clase, que son las cosas que sencillamente acaban con cualquier filósofo. La mayor parte de los filósofos han sido o monjes o solteros, célibes, ¿no? Hay algunos casados, Aristóteles se casó, por ejemplo, incluso se casó 2 veces incluso, y Hegel decía, por ejemplo, de su mujer, esto de que un filósofo se case hay que dar explicaciones, esto no es normal, se casa la gente normal, los filósofos no se pueden casar, entonces y decía Hegel que su mujer era la mediación con la realidad, entonces la función de su mujer era mediar con la realidad.
no sé cómo sentaría esa función a la pobre mujer de Hegel, pero Hegel lo tenía muy claro. Bueno, pues ya está, por lo menos hay que tener, sean buenas o malas, justas o injustas las cosas, por lo menos hay que tener clara por qué hace uno las cosas que hace. Y iba diciendo que estos artículos académicos son muy satisfactorios desde algún punto de vista, pero también son muy ingratos porque son formalmente muy determinados. Entonces, hay que saber citar, por ejemplo, no puedes citar de cualquier manera, tienes que demostrar a cada momento que aquello que dices está justificado de alguna forma, es decir, no es el vuelo libre de la imaginación, sino que es una cosa de tipo científico, que hasta cierto punto está bien, porque no sé, tú tienes que ofrecerle al lector ciertos conocimientos y que esos conocimientos estén asentados y justificados de alguna forma. Pero es ingrato desde el punto de vista puramente literario. Yo soy un ejemplo impuro de estos artículos académicos, porque aunque parezcan académicos, pues meto mis gambas cada 2 por 3, pues haciendo, por ejemplo, que los títulos tengan cierto chiste, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, de estética donde lo titulo Los andares de Marilyn, donde Marilyn es Marilyn Monroe, ¿vale? Entonces aprovecho cómo andaba la maravillosa Marilyn Monroe para hacer unas disquisiciones luego muy sesudas de tipo estético. O, por ejemplo, un artículo de tipo político, es decir, analizando el papel que el miedo y el temor tienen en la organización de la ciudad o del Estado, es decir, la amenaza del Estado para castigar a aquellos súbditos, a aquellos ciudadanos que no cumplen con las leyes, y lo tituló Spinoza y la taberna del holandés, aprovechando una vieja película de John Ford, me parece que se titulaba La taberna del irlandés o algo por el estilo. Es decir, que me intento escapar, ¿no?, como quien dice, de estas ataduras académicas. Y luego hay otra serie de artículos que conforman una unidad bastante clara, que son aquello a lo que has hecho referencia antes, que son las columnas periodísticas. Y esto hay que explicarlo un poquito. Hace como año y medio, hace 2, un periódico digital de Jerez, a través de alguien que me había leído, o sea, esto ya era acabose, ¿no? Alguien que me hubiera leído, que le gustaba lo que escribía, y me propuso colaborar con este periódico. En principio él había leído este libro que publiqué hace unos años sobre ajedrez y filosofía, el ajedrez de la filosofía, y quería que yo pues siguiera hablando del ajedrez, pero esto ya estoy reventado de hablar de ajedrez, porque parece que me he convertido en el filósofo del ajedrez, o sea, una cosa súper odiosa. Me gusta mucho, pero no quiero ser tildado de eso. Es como, yo qué sé, estos actores que hacen un papel en su vida y se convierten en el mismo. El caso es que, de hecho, el primer artículo se tituló Ajedrez, ¿no?, porque me había pedido algo de este estilo, pero ya me di cuenta de que podía hacer algo más, y lo que hice fue un diccionario, de tal manera que, aprovechando que ajedrez empieza por A, dije, pues este va a ser el primer artículo de una serie que acabe en Z. Y entonces fui publicando columnitas de página y media, 2, el formato que me daban, para hablar de lo humano y lo divino literalmente, es decir, porque hablo incluso de Jesucristo en uno de los artículos, o cuestiones de tipo político, por ejemplo, una reflexión acerca de la izquierda, qué es ser de izquierdas o qué es la izquierda en general, o reflexiones de tipo taurino también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues también, para la T estaba claro que tenía que ser algo de toros. Y contando algunas vicisitudes anteriores, es decir, partiendo de una anécdota personal para llegar a una categoría más universal, o al revés, partir de una categoría universal y luego ilustrarla con una anécdota, la que fuera, que podía ser una conversación que hubiera tenido yo con alguien en un momento dado. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con Marmolejo, que aprovecho para contarla, y es que una amiga me dijo en un momento dado una cosa que a mí esto lo sé yo desde hace unos 20 años, más o menos, cuando me enteré por primera vez, y que aprovecho para contar aquí porque es en Marmolejo donde lo he escuchado, y no se escucha en otro sitio. Y es que esta amiga, que tiene unos años más que yo, me comentó que en una conversación informal, que dice, pues yo estoy en este mundo por mi abuelo.
y contó la historia. Bueno, sí, porque no querían atarme el cordón. Y que no querían atarme el cordón, yo no era capaz de entender a qué se podía referir. Y resulta que, ya me lo explicó, y era que en Marmolejo, y me imagino que por la zona, en Andalucía y probablemente en toda España, porque luego he estado descubriendo que esto, o sea, he estado investigando y veo que es una práctica mucho más común de lo que parece, pero absolutamente silenciada. Cuando un niño venía contrahecho, con deficiencias, con mongólico, como se decía entonces, o de que lo que fuera, las comadronas no ataban el cordón al niño, dejaban que se desangrara y el niño moría. Es decir, era una práctica eugenésica. Una práctica eugenésica absolutamente oculta y absolutamente, digamos que presente en una sociedad tan católica, por otro lado, como era la sociedad andaluza de la época. Yo estoy por la labor de hablar con mujeres mayores y cosas de este estilo, que son todavía los que saben lo que significa no atar el cordón, porque es una expresión hecha. Y yo imagino que es una especie de secreto a voces que había en la época. Que luego yo recordando, dado que mi abuela tuvo un hijo mongolito, como se decía en la época, mi tío Paquito, que por cierto murió el mismo día que yo nací, y por lo tanto por eso yo me llamo Francisco, lo cual siempre ha sido una especie de losa sobre mí mismo y sobre mi nombre, y esa es la razón de que no me gusta que me llamen Paco, ¿vale? Ya lo revelo todo. Pues yo recuerdo que mi madre me decía que lo que sorprendía de Paquito es que mi abuela lo dejara andar por la calle, en Irún. Es decir, que él era un niño relativamente inteligente, a pesar del síndrome de Down que tenía, y mi abuela lo exhibía y hacía una vida normal. Y eso llamaba mucho la atención porque muchos de estos niños estaban encerrados en las casas y sencillamente no los exhibían porque era una especie de vergüenza o algo por el estilo. Castigo de Dios incluso. Lo que fuera. El caso es que mi abuela no tenía esos peros y mi tío Paquito pues, era muy conocido, por ejemplo, mis abuelos vivían en el centro de Irún y lo conocía todo el mundo, y como son niños entrañables, les llamamos niños porque tienen una inocencia que no puede ser más que alabada, es como que la maldad intrínseca del ser humano se alivia cuando te encuentras con seres de este estilo, ¿no? Con lo cual todavía hace que tengamos esperanza en la humanidad, pues no pudo dejar de resonarme cuando la expresión no atar el cordón, que la he escuchado en Marmolejo, y que no sé los que estén en la sala si la habían escuchado alguna vez, funciona. Pero os aseguro que esto es algo que me impactó en un momento dado y que tiene reflejo en uno de estos artículos. Bien, y luego estas columnas periodísticas, algunas son más graciosas, algunas son menos, algunas son sarcásticas prácticamente siempre, porque a mí el sarcasmo me sale así en vena directamente, o la ironía o el sarcasmo. Cuando estoy de mejor humor, irónico, y cuando estoy de peor humor, pues sarcástico, que es una especie de ironía cruel. Pero bueno, tampoco sin hacer sangre o sin hacer demasiada sangre. Pero bueno, es que por un chiste yo mato. Si hay un chiste que se puede hacer al respecto de esto o del otro, pues directamente pues es que no me puedo resistir, ¿vale? Eso me ha costado muchos disgustos muchas veces, claro, porque no siempre uno es afortunado en este tipo de lances dialécticos. Y digo que esas columnas periodísticas de la A a la Z, que la última acaba con el zorrear, que hablo de la prostitución. Pero claro, es que había que poner una Z, como fuera, ¿no? Y luego hay otra muy graciosa que es de la ñ. La ñ me trajo a maltraer, porque claro, hay muy pocas palabras interesantes que empiecen por ñ, y al final encontré un recurso y hablé del ñu, este antílope de África, pero no para hablar del ñu, sino para hablar de las definiciones presentes en el diccionario de la Real Academia. Bien, entonces, digamos que eso me permitió, en un breve espacio de texto, pues dar rienda suelta a la imaginación, al ingenio. Tiene que ser
tiene que ser muy contundente la columna, tiene que poderse leer en 4 minutos o en 5 minutos, que además hay muchos periódicos digitales que dicen lectura aproximada, 4 minutos, y te lo ponen así como para no asustar al lector, ¿no? Y entonces de hecho, yo creo que es de lo mejor del libro en cuestión. Y luego me gustaría relacionar este último libro, o sea, penúltimo, el Licofrón, con el resto de la idea. ¿En qué sentido? En el sentido de que el resto de la idea no es exactamente una secuela, sino más bien una precuela. Es decir, porque muchas de las cosas que se dicen en el Licofrón, que es la historia de un profesor, bueno, la historia de un alumno que cuenta las clases de su profesor, se van a poder entender mejor viendo cuáles son las cosas que el profesor, que sería Francisco J. Fernández, ha investigado y por qué le interesan tanto estas o le interesan tanto las otras. He dejado de mencionar a 2 autores que también me han influido mucho. Uno es Agustín García Calvo, un filólogo zamorano que me parece espectacular su obra y su pensamiento, y otro, un escritor, pero también ensayista, que es Rafael Sánchez Ferlosio, el autor del Jarama, del Alfanjuí y otros textos, cuya forma de escribir hipotáctica, digamos, con unas subordinaciones extraordinarias y unas frases kilométricas, pero absolutamente bien construidas, lo cual es evidentemente un reto literario, pero también un abuso, es decir, dejas sin aliento prácticamente al lector. Pues, no obstante, tiene tal manejo y tal dominio de la lengua que a mí siempre me ha fascinado. Y de hecho, hay una columna de periódico titulada De la hipotaxis, donde no hay un solo punto. Pero no solo un punto, no porque no haya un punto porque no lo he puesto, sino porque no puedo haberlo. Es decir, porque el texto hay que leerlo todo seguido. Y entonces me tiro página y media en una sola frase, bueno, una frase complejísima, hasta que acaba el texto con el punto final, ¿vale? Este tipo de retos que tienen cierta dimensión infantil, pero bueno, ya Freud decía que todo genio tiene un carácter infantil. Yo infantiloide soy, desde luego genio no sé, pero ese tipo de retos estilísticos, literarios, narrativos, filosóficos también, me apetece mucho ponerlos en práctica y digamos que soy feliz haciéndolo. Luego el resultado pues ya es lo de menos, vamos, bueno, es lo de menos. Me encantaría vender todos mis libros, ser famoso y comprarme un Ford Mustang, pero no va a ser el caso, ¿vale? No es por sueños los que uno pueda tener. Entonces digo que este Licofrón es con un estilo completamente diferente, porque esto tiene unidad narrativa y el resto de la idea es una recopilación y por lo tanto no la tiene. No obstante, muchas de las cosas que se dicen en el Licofrón hallan su reflejo en el resto de la idea, en el sentido de que los intereses que el profesor o el maestro, el alumno tiene respecto de las características del maestro se van a poder comprobar en acto en el resto de la idea. Y luego hay algo que me preocupó, digamos una especie de confesión, algo que me preocupó a la hora de elaborar el volumen, y es que había ciertas repeticiones. Es decir, en este mundo se puede ser de todo menos pesado, ¿no? Entonces no quería ser pesado directamente, y por lo tanto voy a acabar ya muy pronto también, y entonces quería gestionar el hecho de cómo ciertas obsesiones que me persiguen aparecían, por ejemplo, en el Diario de París, pero luego tenían reflejo en un artículo donde se mencionaba algo que en el Diario de París era solamente un apunte. Por ejemplo, estoy investigando sobre John Barclay. John Barclay es un novelista latino, es decir, que escribía en latín del siglo XVII que no conoce nadie, pero que a mí me dio un día por saber quién era. Y cuando estaba en París me iba a la biblioteca de la Sorbona, a librerías, a buscar cosas de este estilo, y luego ya cuando me vine a Irún, después de mi vuelta, pues seguí investigando y al final armé un pequeño artículo en forma de carta, por cierto, para hablar de ese John Barclay que había aparecido antes en mi vida, por decirlo así, en mis tiempos de París. O, por ejemplo, momentos en los cuales
Javier Echeverría, que me tenía que firmar papeles en el Diario de París, luego va a aparecer al final del libro como uno de los protagonistas de la entrevista, por no hablar de que yo vivía en el piso que me alquilaba Víctor Gómez Pin en París. 18 metros cuadrados, que ahora cuando la gente se queja del alojamiento con razón, yo digo que en el año 95 yo pagaba 90.000 pesetas, casi 600 euros, por 18 metros cuadrados. Y luego fui capaz de mejorar las condiciones porque pagué 80.000 por 21 metros cuadrados. ¿Vale? 21 metros cuadrados, que era una habitación con un infiernillo directamente, que no calentaba bien, entonces tenía que usar agua caliente para luego poner al baño María la fabada asturiana que me mandaba mi madre o lo que fuera, y un bombo. Y bueno, yo ahí hacía fiestas y todo, o sea, y cabíamos directamente. Y luego era muy curioso, porque es que todo el mundo en París vivía así. París le parecía carísima a todo el mundo menos a los japoneses. Los japoneses decían, ¿qué ciudad más barata? Claro, pero es que en Japón deben de vivir en covachas de 7 metros cuadrados o algo por el estilo. Entonces, estas repeticiones, estas obsesiones que me han acompañado, pues autores que se van repitiendo aquí y allá, lo justifico haciendo que el tratamiento literario de esas repeticiones conceptuales fuera distinto. Es decir, que lo que aparecía como diario luego va a aparecer como entrevista, lo que aparecía como un cuento, de hecho hay un cuentecito ahí en medio de los artículos sobre la figura de Sócrates, va a aparecer después en otro momento cuando hable de la cicuta. Por ejemplo, hay un artículo de periódico que es el de la cicuta, que tiene que ver con un cuento que había escrito años antes sobre la muerte de Sócrates. Espero que se me perdonen este tipo de repeticiones, porque como digo, no se puede ser tan pesado, pero esa es un poco la idea que se esconde detrás del libro. Y por último, solo quería hacer referencia al hecho de que la portada está realizada por mi amiga Elisa de Torres, que es profesora en el Instituto de Andújar, que es la hermana de Cristina de Torres, que es profesora aquí en Marmolejo. Una portada estupenda. Elisa, no sé por qué, porque yo le di absoluta libertad a la hora, yo le expliqué de qué iba el libro, y ella decidió hacer un dibujo, en la que se representa a un hombre de alguna manera desentrañándose, ¿no? Entonces por ahí justifiqué la cosa, ¿no? Como tiene cierto componente biográfico el libro, pues el hecho de que me estuviera abriendo las carnes y desentrañándome, es porque se enseñan las vísceras, que aquí el dibujo no hace justicia porque aquí hay una doble dimensión, hay un papel de celofán por delante y la parte que se ve en rojo, digamos, está sobrepuesta o superpuesta, no sé, sopuesta, como se diga, al dibujo propiamente dicho, que tiene un agujero realmente, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que no, en la ilustración no se ve. Y luego también quería hacer referencia a que hay algunas ilustraciones, por ejemplo, hay una fotografía o una fotocopia del diario que mantuve en París, es decir, para que la gente vea que no es una invención en este momento, sino que sencillamente he ido pues transcribiendo ese diario que escribí a mano en su momento, que hacía dibujitos y todo eso, que luego eso no se ha podido reproducir aquí, pero uno puede comprobar que lo que escribí aquí es prácticamente lo mismo, salvo alguna corrección de detalle, que lo que escribí, lo que escribí lo que he transcrito en este momento. Y lo mismo puedo decir de unas ilustraciones en el artículo dedicado a la tauromaquia, que en su momento me las hizo mi amiga, compañera mía de BUP, Maite Gaztelumendi, que son dos retratos taurinos que me parecen estupendos, que a ver si los encuentro. Sí, aquí hay un torito, que se ve aquí, un torito así un poco picasiano,
y luego hay un torero también todavía más expresionista y un poquito más siniestro. He recuperado estas ilustraciones, que tengo yo los originales, porque me los regaló en su momento, y he querido que aparezcan porque de alguna forma han conformado las vivencias que en este libro se retratan. Y poca cosa más tengo que decir, es decir, hay una serie de semblanzas, una, por ejemplo, dedicada a Fischer, que fue el gran jugador Bobby Fischer, que murió en el año 2008, un jugador extraordinario que para mí, cuyas partidas, muchas de ellas me sé de memoria y que me ha fascinado también personalmente. Hay una semblanza de José Luis Rodríguez Aldave, al que conocí personalmente y que para el público que no lo conozca fue el marido de María Zambrano. María Zambrano se casa en los años 30 con José Luis Rodríguez Aldave, se separan luego después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en el año 46, en el exilio, y luego ya María Zambrano hace su vida por su lado y él por la suya. Y por casualidades de la vida lo conocí en San Sebastián en los años 90. Ya con 90 y tantos años fui a su casa y pude hablar con él. Y entonces en esta pequeña semblanza lo que hago es el recordatorio de aquella entrevista con alguien al que llamé por teléfono buscándolo en la guía de teléfonos, por una casualidad de estas, y lo primero que me dijo: yo soy un rojo. Yo soy un rojo que vivía al lado del Buen Pastor, de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, un piso extraordinario, pero que él tenía la cosa: yo soy un rojo. Y fue muy curioso porque es esta generación que tenían 30 años más o menos en los años 30, que se vieron absolutamente devastados por la guerra. Es decir, que tenían una esperanza en la República extraordinaria, desde un compromiso, ni siquiera revolucionario, pero digamos republicano o radical, por decirlo así, y que la guerra se los llevó por delante después de las esperanzas que habían depositado en una modernización de España, todos orteguianos completamente, por otro lado, y ya al margen de que luego hubiera decepciones respecto del devenir de la República. No me estoy refiriendo a eso, sino al hecho de que esa oportunidad fue una oportunidad perdida que hizo que España le costara muchísimo salir de ese páramo en el que se convirtió el país después de la guerra, por la cantidad de exiliados que tuvieron que irse. Es decir, muchas de las mejores cabezas de España se tuvieron que ir, científicos, médicos, investigadores en general, pues se fueron al exilio a Argentina, a México, a Francia, etc. Y él era uno de esos que había sufrido esa devastación cultural y política de entonces. Y luego hay también otra semblanza relativa a Agustín García Calvo, al que he mencionado antes, intentando contar en qué sentido me ha influido, y por último una relativa a Piero Banch, que fue un profesor mío que venía a San Sebastián, especialista en Aristóteles, que revolucionó los estudios aristotélicos, porque Aristóteles da la impresión de ser un dinosaurio. ¿Qué importancia puede tener Aristóteles en este momento? Pues Piero Banch nos demostraba que las cosas que decía Aristóteles tenían mucha más importancia y había sido mucho más decisivo en el devenir de la cultura occidental de lo que nos podemos creer. Y que de hecho era alguien a descubrir. ¿Por qué? Por algo que decíamos en la charla de Hortilara, porque la operación escolástica de apropiarse de Aristóteles lo que hizo al final fue borrar todas aquellas cosas que a la escolástica no le interesaba que se supieran de Aristóteles, por una operación filosófico-teológica, pues muy comprensible, pero que hacía que las interpretaciones que han hecho que Aristóteles sea un dinosaurio, como una figura del pasado, una ruina, sin embargo, ocultan el hecho de que todavía hay cosas que descubrir en el mismo. Entonces, ese es el mérito que le concedo aquí a Monsieur Banch, a Piero Banch, que era un profesor absolutamente convencional, o sea, que nadie podía sospechar que detrás de ese casi abuelo, porque yo ya tendría 60 y tantos años cuando a mí me daba clase,
que murió en el 2020, o sea, debió morir con 90 y tantos años, detrás de esa apariencia tan convencional, con un abrigo así de franela y no vestido con pelo largo ni nada por el estilo, sin embargo se escondiera ese poderío y esa radicalidad conceptual, y ese contraste a mí me pareció siempre muy interesante. Es como lo que dicen los franceses, ce qui bouge n'est pas toujours rouge, es decir, aquel que se mueve no siempre es rojo. Es decir, que no por marcar radicalidad, tu discurso es radical, que muchas veces se esconde detrás de apariencias más convencionales, ¿vale? Pues digamos que ese contraste siempre me ha parecido muy interesante. Y yo tengo poco más que decir, es decir, no les aburro más, el tiempo es atroz, y muchas gracias al Ayuntamiento y a Rafa en especial, antiguo alumno, por la ocasión brindada. Gracias. Gracias a ti. Si hay alguna pregunta, estupendo. ¿Algo que comentar? ¿Alguna preguntilla? No, ¿verdad? No hay que firmar. Bueno, Bueno, pues pues muchas gracias a todos y a todos. Sí. La letra M, ¿a qué la dedicaste? ¿Cuál fue la temática? La M, pues espera que recuerde. Te lo miro en un segundo. Hoy que no me acuerdo. Ah, sí, de la metafísica. Vale. No, para haceros una idea de algunos de los títulos que tuve que darle a la cabeza, por ejemplo, del ajedrez, ¿no? De la cicuta que he mencionado, de la chirigota también, porque yo quería que estuviera el dígrafo che, que ya lo han eliminado de la Real Academia, y digo, pues aquí va a haber una che, ¿no? Y entonces me inventé lo de la chirigota, que es, por cierto, un artículo que ha tenido bastante éxito, en el sentido de que ahí revelo cómo Ortega y Gasset utilizó una frase que él atribuía a la Biblia, que no aparece en la Biblia, y que todo el mundo cita. Dice, como ya dijo Ortega y Gasset citando la Biblia, en la Biblia no aparece. Entonces nos han dado cuenta durante 100 años, hasta que ha llegado Francisco Fernández y lo ha descubierto. Y lo he descubierto en las Cortes de Cádiz. Es decir, Ortega y Gasset cogió esa frase porque estaba leyendo el acta de sesiones de las Cortes de Cádiz, donde un tal José Mejía Lequerica, que era un diputado ecuatoriano, en un discurso encendido de aquella época, 1812, una cosa así, puso ese latinajo diciendo que se lo había revelado el Espíritu Santo. Como ya decía el Espíritu Santo, no sé qué, no sé cuándo. Muy probablemente lo que hizo Ortega y Gasset, se leyó aquello, lo copió, porque hay una ligera infidelidad entre lo de José, porque me he ido a las Cortes de Cádiz a ver las actas de tal, y allí lo he encontrado. Y entonces, muy probablemente yo lo que creo que ocurrió es que Ortega y Gasset le debió de resultar gracioso el latinajo, que es el latinajo que dice benefac loco igi in quo natus es, que significa beneficia aquel lugar en el cual has nacido, haciendo referencia a la patria, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo más curioso es que viene después, justo después de la frase famosa de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Por lo tanto, es que viene justo a continuación. De tal manera que cuando se cita lo de yo soy yo y mi circunstancia, que es una frase famosa del tipo pienso luego existo y cosas de este estilo, todo el mundo cita el latinajo y diciendo que viene en la Biblia, que Biblia ni que 8 cuartos, que no está en la Biblia, está en las Cortes de Cádiz, José Mejía Lequerica, y lo que no he sido capaz es de saber de dónde lo tomó José Mejía Lequerica. Y estoy con un amigo de Andújar intentando averiguar, a ver, este es un erudito, que si no lo encuentra él, no lo encuentra nadie. Desde luego, yo ya he hecho bastante para levantar la liebre y que él ya la cace, que sigan otros. Así que la chirigota sería otro de estos. Luego hay otro relativo a Jesucristo. Y luego un Jesucristo en el cual hago una operación bastante curiosa, y es que me pongo a hablar como si yo fuera Dios, ¿no? Hago el ejercicio de ponerme a hablar como si fuera Dios, lo cual es muy interesante, que en un momento dado hacer como que eres Dios, ¿no? Dios ahí a punto de crear el mundo, y lo que hago es casi es una demostración de que Dios existe, claro, en este momento, y hablo de la necesidad de que Jesucristo
apareciera en este mundo. Bueno, Jesucristo era una cuestión importante. ¿Qué tiene que ver con uno de esos artículos académicos donde yo había hablado también Jesucristo en torno a Leibniz y cosas de este estilo, cuestiones de tipo metafísico, mundos posibles y cosas de este tipo? Es decir, le hago un tratamiento académico al tema en el artículo y le hago un tratamiento periodístico en la columna, que es un poco esas repeticiones que espero que el lector sepa disculparme. Y luego pues habría otro, hay uno relativo a Ucrania, pero relacionando con el ajedrez y el zorrear, que me parece muy gracioso, y algunos más, ¿vale? Oye, ya que has hablado del marido de María Zambrano. A María Zambrano no llegaste a... No, a María Zambrano no. Lo que pasa es que yo en aquella época estaba muy vinculado a una persona que estaba haciendo la tesis sobre María Zambrano, y esa fue la razón de que el nombre de José Luis Rodríguez Aldave, que era euskaldún, por cierto, que fue una de las que yo no lo sabía, pero cuando fuimos a verlo nos saludamos en vasco y demás, y luego ya hablábamos en castellano, y él me dijo que había sido el héroe de la pérdida de Castellón, que no sé lo que significa. Creo que es el momento en que las tropas nacionales cortan Barcelona, Valencia, lo cortan por el lado de Castellón, y allí debió de pasar algo que no he sido capaz de averiguar en qué consistió, pero él debió de estar allí porque, es decir, soy el héroe de la pérdida de Castellón. Y él era, como era euskaldún, él era el enlace del gobierno de la República con el gobierno vasco. Él había nacido en Lesaca, en Navarra, la Navarra carlistona y todo eso, y él, digamos, era, algunas fuentes dicen que era un comisario político, pero en cualquier caso era alguien que servía de enlace para el gobierno vasco con la República, porque el frente estaba cortado, ¿no? Había como islotes de zonas leales a la República. Bueno, leales, los vascos eran leales a su manera, luego decidieron rendirse a los italianos antes que a las tropas de Franco, pero bueno, son cosas de los vascos, nada más, que son así. Y este hombre había vivido de primera mano la guerra. De hecho, antes se casa en el año 36 con María Zambrano, me parece, y a él le han destinado a Chile, a la Embajada de Chile. Es decir, que se van de viaje de novios. Que por eso se va María Zambrano. Se va María Zambrano con su marido a Chile. Allí se enteran de la muerte de García Lorca, y allí publican la primera antología tras la muerte de García Lorca, como homenaje al asesinato de García Lorca. ¿Y qué es lo que hacen? Se vuelven a España. Es decir, en vez de quedarse en el exilio, vuelven a España para luchar por la República. María Zambrano en labores de tipo cultural, de publicidad, bueno, publicidad no, ¿cómo se dice? No de publicidad, sino de propaganda, y él con un cargo militar, que es el que he mencionado, según tengo entendido, porque es un tipo que decidió vivir oculto, y de hecho yo estoy hablando de él, pero él me dijo que mantuviera mi conversación con él y demás en secreto. Lo que pasa es que la estoy traicionando, ya se ha muerto el hombre, y creo que merece un homenaje que, por otro lado, ya he visto que en algunos sitios se le ha hecho, ¿vale? ¿Nada más? Bueno. Agustín García Calvo, ¿qué tal? Pues Agustín García... Un libertario. Sí, es un libertario. Agustín García... La radio, los programas que hizo. Sí, Agustín García Calvo es alguien... Murió en el 2014, una cosa así. Sí. Y no fue profesor mío, pero yo he asistido a conferencias suyas, incluso a la tertulia que tenía en el Ateneo de Madrid. He hablado personalmente con él. Recuerdo que estuve en Málaga también charlando un poco con él mismo. Y por otro lado, algunos de mis maestros, como Javier Echeverría y Víctor Gómez Pin, son los que acogieron, sobre todo Víctor Gómez Pin, los que acogieron a Agustín García Calvo cuando se exilia a París. Sabéis que en el año 64, si no recuerdo mal, García Calvo, Tierno Galván y José Luis López Aranguren son expulsados de sus cátedras por apoyar las manifestaciones de los estudiantes. Eran catedráticos. Entonces se tienen que buscar la vida, lo hacen primero pues dando clases particulares, que
clases particulares donde iban 5 o 6, entre ellos Fernando Savater, fue discípulo directo de Agustín García Calvo, que daba clases de latín y de griego, vamos, para sobrevivir. Y luego decide irse a París y allí es donde Víctor Gómez Pin le busca un piso, que también una mansarda, como dicen los franceses, que debía ser una habitación como la que tenía yo de 20 metros cuadrados, no creo que fuera otra cosa. Así que estos maestros míos pues me hablaron muchas veces de Agustín, me recomendaron sus libros y luego yo hice el esfuerzo de leerme esos libros y son, evidentemente no todos son geniales, pero el 90% sí. O sea, es que no exagero, es que es de una erudición, de una imaginación creativa, como diría María Zambrano, y de un rigor filológico y especulativo en general, asombroso, directamente. Es de esta generación muy curiosa de los que no tuvieron tiempo a exiliarse en los años 40, porque eran todavía muy jóvenes, pues Sánchez Ferlosio, Gustavo Bueno, Agustín García Calvo, auténticos genios que se criaron dentro del páramo de la España de la posguerra, pero que Coldo Michelena también, que había sido un gudari, un filólogo eminente, que había estado en la cárcel y que de repente después de la guerra se va a Salamanca. ¿Y por qué se va a Salamanca? Porque allí está Antonio Tobar. Antonio Tobar era un filólogo eminente y dice, yo quiero estudiar con Antonio Tobar, un tío asombroso. Y Antonio Tobar, falangista, por otro lado, que estos son de los que tomaron Barcelona y hicieron en Barcelona lo que les dio la gana, pero que luego se convirtieron en el ala amable del franquismo y que fueron los que, pusieron ciertas distancias respecto del régimen y desde dentro intentaron que la cosa fuera, abriéndose, dulcificándose, estableciendo contacto con el exterior y cosas de este estilo, porque evidentemente aquello había sido una lástima.